Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer nuevamente un segundo parcial del ingreso a la UTN. Este es un parcial que tomaron el 2017, ¿sí? Ya les digo la fecha. El 6 de marzo de 2017, el tema 501. Hay varios temas, sí, pero bueno, básicamente lo elegimos porque tiene problemas bien distintos a los que venimos trabajando nosotros al momento, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntan en el primer problema, ¿sí? En este caso, es lo siguiente. Nos van a dar este triángulo que vemos acá, donde nosotros conocemos que un lado mide 18 centímetros, el otro 30, y los ángulos alfa y beta, que no los conocemos, pero sí conocemos su coseno y su seno en función de un parámetro k que es una constante, que no conocemos. Entonces, la idea es, primero, en estos casos, lo que hay que hallar, ¿sí? Es el perímetro del triángulo, como primer punto. Luego, el ángulo beta y por consecuencia, bueno, alfa y todos los ángulos demás que nosotros vemos, ¿sí? Con todos estos datos que nosotros tenemos a continuación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Siempre los problemas de geometría que incluyan triángulos, nosotros tenemos que pensar qué teoría es válida en estos casos. Todo triángulo, ya sea obtuso, acutángulo, rectángulo, etc., se rige por o es válido el teorema del seno y el coseno, que relaciona seno y coseno de un ángulo. Yo me paro en un ángulo, ¿sí? O en un lado, mejor dicho, en un lado, ¿sí? Y el ángulo opuesto y los lados complementarios yo los puedo relacionar con una fórmula y despejar las variables que necesito. ¿Sí? Piénsenlo que funciona de esa manera el triángulo. Entonces, eso por un lado. Después otra cosa que podemos tener a mano son las identidades trigonométricas, ¿sí? Hay una lista de identidades trigonométricas, yo particularmente no la tengo impresa acá, pero es básicamente un listado de 5 o 6 que uno puede ir usando y donde aparezcan coseno y seno en general sirven pequeños tips como para simplificar nuestras cuentas. ¿Cómo uno se da cuenta de eso? En realidad es un tema ya de práctica y de ver con distintos ejercicios cuáles son las más usuales y demás. Digamos, no hay una regla que diga, por ejemplo, si aparece coseno y seno de determinada manera hay que usar tal, sino que es más que nada un poco de creatividad y ver cuál es la que puede simplificar nuestro problema, ¿sí? A saber, nosotros tenemos todas las variables que nos piden, o sea, el perímetro, es decir, la longitud de estos lados. Por ejemplo, si nombramos el triángulo ABC, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nos falta es saber cuánto mide el lado AD, porque de esa manera, sumando este más estos dos, encontramos el perímetro. Nos falta saber los ángulos, porque sabemos su coseno y su seno, y la constante K. O sea, tenemos varias variables, tres por lo menos. Entonces, por ejemplo, empecemos pensando. Una cosa que se puede hacer con seno y con coseno, en este caso, es relacionarlas con la identidad más común, que es la de coseno y seno cuadrado. Si nosotros tenemos seno de un ángulo y lo elevamos al cuadrado, y después tenemos coseno de ese ángulo y lo elevamos al cuadrado, esa suma de esos dos nos va a dar el número 1. Esto, como ya les digo, de teoría. Entonces vamos a aplicarlo en este caso con estos dos valores que tenemos acá, de coseno y de seno. Seno cuadrado quiere decir que vamos a elevar al cuadrado este valor, o sea, vamos a tener 10 raíz de 2 sobre 9 por k, todo esto al cuadrado, más coseno, ¿sí? Que en este caso va a quedar 5 novenos de k, todo esto al cuadrado, esto es igual a 1. Entonces, desarrollando, fíjense, 10 al cuadrado es 100, raíz de 2 al cuadrado es 2 y 9 al cuadrado es 81, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener 100 por 2, esto sería 281 de k al cuadrado, más, y en este caso esto sería 5 al cuadrado, 25, 81 de k cuadrado es igual a 1. Podríamos, por ejemplo, multiplicar ambos lados por 81, ¿sí? Para sacarnos el 81 de este lado, ¿sí? Y acá lo mismo. Entonces, fíjense, acá vamos a tener 81 y 81 se nos va. Y ahora dividimos ambos lados por 225. Y ahora k nos va a quedar como la raíz de 81 225 avos. ¿Sí? Vamos a calcularlo. Raíz de 81 225 avos. Que esto nos va a quedar en 3 quintos. ¿Sí? Con eso ustedes tienen, ya sacamos la constante k. Dicho eso, una de las cosas que se podría sacar es cuál es cada uno de los ángulos. Porque fíjense que con esto podemos redefinir cuál es coseno y cuál es seno. ¿Sí? Vamos a hacer una cuenta, un pequeño apartado acá. Esto nos va a quedar
fíjense, coseno del ángulo nos va a quedar 5 novenos por 3 quintos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener 5 novenos por 3 quintos, lo cual esto nos va a quedar, ¿sí?, un tercio. Entonces el ángulo, acá aplicamos shift coseno de un tercio, y esto nos va a quedar en grados 70,31 aproximadamente, ¿sí?, de alfa. Y después lo mismo para seno. En este caso, fíjense. Entonces ahora es una buena oportunidad para aplicar el teorema del coseno como nosotros lo venimos viendo, ya que sacamos alfa. Teorema del coseno, nosotros nos vamos a parar en este lado, en el AD, y va a ser la suma al cuadrado de estos dos lados, del AB y el BC, que son de 18 y 30, y menos 2 por el coseno del ángulo por la multiplicación de ambos lados en general. Entonces vamos a tenerlo en cuenta de esta manera, ¿sí? Esto nos va a quedar AD al cuadrado es igual a 18 al cuadrado más 30 al cuadrado, todo esto en centímetros, ¿sí?, menos 2 por 18 por 30 por el coseno del ángulo, que en este caso nosotros hemos dicho que era un tercio, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar por un tercio. Si despejamos de toda esa cuenta, ¿sí?, lo que nos va a quedar de AD haciendo toda la cuenta y aplicando la raíz cuadrada es que esto va a quedar con 29,39 centímetros, ¿sí? Y eso ya nos permite a nosotros calcular el perímetro, que es la suma de estos tres lados. Entonces el perímetro va a quedar 18 más 30 más 29,39 centímetros, ¿sí?, que en este caso es de 77,39 centímetros, ¿sí? Y después resta por calcular cuánto es el ángulo beta que tenemos acá. En realidad nosotros esto lo podríamos trabajar tanto con teorema del seno como teorema del coseno, o sea, de las dos maneras es correcto. Entonces, por ejemplo, pensémoslo en términos del teorema del seno con dos lados que conocemos. El teorema del seno relaciona un lado, ¿sí?, con el seno de su ángulo opuesto y dice que la proporción entre los tres de un triángulo se mantiene constante. Entonces, nosotros si nos paramos, por ejemplo, acá, decimos seno de beta, ¿sí?, dividido la longitud del ángulo del lado opuesto, que en este caso es el AB, que es de 18 centímetros, esto nos va a quedar lo mismo. El ángulo que conocemos acá es alfa, que ya sabemos su seno, sobre AD, que en este caso es 29,39 centímetros. Vamos a despejar este beta, multiplicamos por 18 a ambos lados acá, esto nos va a quedar seno de beta es igual a seno de alfa, que nosotros lo habíamos averiguado como, en este caso, fíjense, seno de alfa nos iba a quedar 10 por raíz de 2 dividido 9, ¿sí?, todo esto por, en este caso el K, que nos había quedado un tercio. ¿Ok? 3 quintos, perdón. Estaba confundiendo con el otro. Entonces esto nos va a quedar 0,94. ¿Sí? Entonces vamos a tener 0,94 por 18 sobre 29,39. Ojo con esto que está en centímetros y esto también está en centímetros. Entonces nos va. ¿Okay? Entonces beta, dado que el seno nos va a quedar arcoseno de 0,577. Podemos meterle más decimales también, no hay problema. Arcoseno de esto, beta nos va a quedar en ángulos 35 grados, 16 minutos. ¿Sí? Como para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ese es el primer ejercicio. Probando ahora en el caso del 2a, fíjense lo que nos piden. Vamos a tener una función, en este caso es como ustedes ven acá, es un polinomio de grado 3, que hay una variable que no conocemos que es a. ¿Sí? Lo que se dice es que la función es biyectiva, ¿sí? Biyectiva quiere decir que es sobreyectiva e inyectiva, es decir, a cada imagen, o sea, la imagen le corresponde un único punto del dominio, ¿sí? Es decir, no hay dos puntos que tengan dos imágenes iguales, por un lado, y después nosotros tenemos que
recorre o genera todo el espacio imagen que fue definida. En este caso, si la imagen es R, esta función en teoría va a generar todos los números reales de la recta real, ¿sí? Lo que se sabe es que tiene una única raíz, que es la imagen 17, que es 0, y con todos esos datos que nosotros tenemos, habría que hallar los x tales que la inversa de esta función sea mayor o igual a 18. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué orden tendríamos que seguir nosotros para tratar de resolver este punto? En primer lugar, como a nosotros nos piden definir la función inversa, para definir la función inversa necesitamos la función original, ¿sí? Porque es condición necesaria. Entonces, para definir la función original, necesariamente necesitamos conocer cuánto es a. El único dato que tenemos para conocer a es el valor de la raíz, que en este caso es f de 17, que es igual a 0. Entonces podríamos probar, por ejemplo, de reemplazar 17 en esta ecuación y después ver cuánto nos va quedando para cada caso, ¿sí? Es decir, cuánto podemos sacar del a en cuestión y de ahí ir cascadeando y tratar de sacar la función inversa. Entonces, por ejemplo, tomando este dato, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, reemplazamos 17 donde aparecen las x, ¿sí? Entonces vamos a tener 17 al cubo más a por 17 al cuadrado menos 4913. Todo esto es igual a 0. Y después vamos despejando cada una de las cuentas. Fíjense, vamos a tener 17 elevado al cubo, que en este caso es de 4913, más después tenemos 17 al cuadrado, que es de 289a menos 4913 es igual a 0. Acá dio la casualidad, digamos, puede ser que esté pensado el ejercicio así, de que se cancelen ambos números de estos. Entonces vamos a tener que 289a nos va a quedar igual a 0 si pasamos dividiendo o dividimos ambos lados por 289, a nos va a quedar a 0. Lo cual hace que la función, en definitiva, esta función va a quedar como x al cubo menos 4913 a secas, ¿sí? Fantástico. Vamos a encontrar ahora cuál es f inversa de x, ¿sí? Para f inversa, la mecánica es muy simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pensamos que la imagen está generada, o la imagen de f de x se genera por el conjunto de puntos y, ¿sí? en los ejes y x. Es decir, nosotros introducimos un número x del dominio en la función y lo que sale es un número f de x que en realidad está en el eje y. Entonces, lo que hacemos es pensar en despejar esa variable x como función de y. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. O sea, despejar la x, porque es pensar el mecanismo de la función inversa al revés de lo que hace la función normal. Entonces, acá por ejemplo tenemos la x al cubo. Lo primero que se puede hacer es separar en términos. Tenemos un 4913 que está restando en ambos lados, lo sumamos de ambos lados, ¿sí? Lo sacamos de acá. Y esto lo que nos va a quedar es y más 4913, esto es igual a x al cubo. Luego lo que tenemos que hacer es aplicar raíz cúbica. Como esta es una raíz impar, ¿sí? Es decir, tenemos una raíz que no, digamos que no tiene problemas con los signos, en realidad acá no hace falta poner módulo o función absoluta, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar y más 4913 raíz cúbica. Todo esto es igual a x, que esto es igual a la función inversa. Entonces esto nos va a quedar f inversa de x es igual a y más 4913 raíz cúbica, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora el paso es encontrar qué puntos de x de esta ecuación nos da mayor o igual a 18. Entonces, plantearlo como una ecuación y resolviéndola a partir de ahí. En realidad acá, disculpen, el último paso es cambiar la letra del lugar, ¿no? Porque en este caso nuestra variable vuelve a ser x. Entonces planteamos, ¿no? Esto sería f inversa de x mayor o igual a 18, lo cual esto nos va quedando como x más 4913 raíz cúbica mayor o igual a 18, ¿sí? Y ahora, para sacar el cubo, elevamos al cubo a ambos lados de la igualdad. Esto se nos va con esto. Fíjense, vamos a tener 18 elevado al cubo, nos va a quedar 5832.
Ahora restamos ambos lados por 4913. Y esto nos va a quedar x mayor o igual. Y restamos ahí, ¿no? Y esto nos va a quedar 919. Entonces, finalmente, 919, esto nos va a quedar que x pertenece a 919 hasta infinito. Y ese es el fin de esta parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso 2b? Acá la ecuación a primera vista parece bastante intimidante porque, fíjense, nosotros tenemos que despejar una variable x de una expresión que tiene un logaritmo con base en un coseno. ¿Sí? O sea, ya empezamos, digamos, con algo heavy. Y toda esta expresión de senos y demás acá, teniendo en cuenta que el x obviamente va a estar entre 0 y 2pi. Yo les diría que no se preocupen porque en el fondo esta ecuación está pensada más que nada para que ustedes recuerden las definiciones de qué es un logaritmo y demás. A veces las ecuaciones no salen mecánicamente o aplicando conceptos.
En el ejercicio 3 lo que nos piden acá es lo siguiente. Vamos a tener un proyectil que se lanza verticalmente hacia arriba desde el nivel 0 con vector velocidad inicial de 0,18 metros por segundo, ¿sí? Y acá el vector posición inicial que es de 0 metros en X y en Y. Hay que determinar tres cosas. En primer lugar, la altura máxima que alcanza, ¿sí?, el proyectil, el tiempo para que vuelva al nivel 0 y luego el vector velocidad y el vector posición a los 3 segundos de haber sido lanzado, ¿sí? Entonces, vamos a ir por partes. Acá la idea es, antes de que nada, esto es un tiro oblicuo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar con las ecuaciones de tiro oblicuo que trabajamos siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos, una de las cosas que se puede hacer es, vamos numerando las ecuaciones que sabemos de teoría y demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el eje Y, nosotros tenemos la aceleración en Y. Fíjense, acá nosotros vamos a tener la aceleración de la gravedad. Vamos antes que nada a poner los ejes, vamos a poner Y positivo y X positivo, de manera tal de que todo lo que sea contrario a esta convención va a ser considerado negativo, ¿sí? Entonces, la aceleración de Y es menos G, ¿sí? Después tenemos la velocidad de Y en función del tiempo, que en este caso va a ser menos G, menos la aceleración de la gravedad por tiempo, más la velocidad inicial en Y. Y luego tenemos Y en función del tiempo. Esto también, la aceleración es en función del tiempo, pero como es una constante acá no nos preocupa, ¿sí? Esto va a ser menos un medio de G por T cuadrado, más la velocidad inicial en Y por T, más la altura inicial. Y después tenemos para el eje X, la aceleración en X. Acá no tenemos aceleración, así que esto va a ser 0. Velocidad en X en función del tiempo, esto va a ser la velocidad inicial de X, a secas, ¿sí? Y la posición de X en función del tiempo va a ser la velocidad inicial de X por tiempo más la posición inicial. Entonces, con los datos que tenemos, fíjense, G en este caso nos va a dar menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que nos pide el problema que tomemos. Luego tenemos velocidad inicial en Y, que en este caso estamos alrededor de 18 metros sobre segundo, y esto que son los menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Luego lo que nosotros tenemos acá es menos un medio de G, que esto nos va a quedar menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad inicial que nos va a quedar 18 metros sobre segundo y la altura inicial, que posición, esto nos va a dar 0 metros. Lo mismo acá, 0 metros sobre segundo al cuadrado para X, la velocidad inicial en X que está en 0 metros sobre segundo, esto se hace 0 y también esto se hace 0. Dado este problema, digamos, podríamos trabajar directamente con las ecuaciones de Y, que son las que son importantes, ¿sí? Entonces, dicho esto, la altura máxima. ¿Cuándo ocurre la altura máxima en un tiro vertical o de este estilo? Bueno, eso ocurre, ¿sí?, si nosotros nos ponemos a ver o a estudiar un poco cómo sería el tiro oblicuo en este sentido. Ustedes, por ejemplo, cuando tiran, el objeto sale de acá, por ejemplo, a hacer una trayectoria de este estilo, ¿sí?, siempre en la misma línea, pero lo dibujo un poco distinto para que se vea. La velocidad como vector va decreciendo, se va haciendo cada vez más chiquita, hasta que al final, al llegar al punto máximo, se hace 0 y luego empieza a bajar y a hacerse cada vez más grande. Eso es por la aceleración de la gravedad, que es negativa. Entonces, para que la altura máxima, ¿sí?, nosotros tenemos que tener que la velocidad en Y en ese momento sea 0. Entonces, dicho eso, acá lo que vamos a hacer para la altura máxima es igualar a 0 esta ecuación. ¿Qué obtendríamos nosotros con eso? 0, digamos, la velocidad, ¿no? Obtendríamos un tiempo, que es justamente el tiempo para el cual esta altura sería máxima, y después reemplazamos el tiempo en la ecuación de altura, que es la que necesitamos, ¿no? Entonces, velocidad de I, acá nos va a quedar 0 metros sobre segundo, que esto es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más los 18 metros sobre segundo. Tenemos que despejar T, restamos 18 metros sobre segundo en ambos lados. Entonces fíjense, esto se nos va. Menos 18 metros sobre segundo, esto es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Dividimos de vuelta. Entonces fíjense, acá nos va a quedar el tiempo limpio, ¿ok? Y esto vamos a tener menos 18 metros sobre segundo dividido menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando. Entonces nos va a quedar menos 18 metros por segundo al cuadrado sobre menos 10 metros por segundo. Segundo con segundo se nos va, metro con metro se nos va, queda segundo, lo cual está bien. Y este tiempo
que va a quedar en 1,8 segundos. Ojo con las unidades, chequen siempre que sean consistentes con lo que están viendo. Y después, este tiempo hay que reemplazarlo en la altura máxima que se va a dar cuando el tiempo sea de 1,8 segundos. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense cómo nos queda la altura. En este caso, la altura máxima, lo voy a sacar de esta ecuación, que es la ecuación de altura. Esto nos va a quedar menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, o sea, por 1,8 al cuadrado por segundos al cuadrado, más 18 metros sobre segundo por 1,8 segundos, más los 0 metros, ¿no? Entonces vamos a ver. Esto nos va a quedar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se nos va. Vamos a dar las cuentas. Esto nos va a quedar menos 5 por 1,8 al cuadrado, menos 16,2 metros. Entonces la altura máxima, en este caso, va a quedar con 16,2 metros. Vamos a ver ahora qué pasa, por ejemplo, con los otros datos, ¿sí? Cuando nos dicen el tiempo, tal que la altura sea 0 metros. Entonces, para este punto, esto es bastante más sencillo porque acá lo que hay que hacer es directamente, ¿sí?, igualamos a 0 esta ecuación, que es la ecuación de posición. Pero sí tenemos que despejar el tiempo de acá. La ecuación es esta misma, o sea, 0 metros es igual a menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más 18 metros sobre segundo por tiempo, más 0 metros. Fíjense, acá nosotros tenemos, esto es una ecuación cuadrática, pero podemos sacar factor común tiempo, no hay problema, ¿sí? Entonces nos va a quedar 0 metros, esto es igual al tiempo, por menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más 18 metros sobre segundo. Este tiempo, ¿sí?, este producto nos da, este producto entre dos términos, entre el tiempo y todo esto, nos da 0. Eso da la posibilidad de que el tiempo sea 0, que de hecho es correcto porque para el tiempo 0 habíamos dicho que partían desde el origen, y da la posibilidad también de que este término sea 0, o sea, el menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más los 18 metros sobre segundo es igual a 0. Restamos acá 18 metros sobre segundo en ambos lados, esto nos queda menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo es igual a menos 18 metros sobre segundo, y luego dividimos ambos lados por menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, esto nos va a quedar menos 18 metros sobre segundo, dividido menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que esto va a ir esto por esto arriba, menos 18 metros por segundo al cuadrado sobre menos 5 metros por segundo. Metros con metros se nos va, segundo con segundo se nos va, y el tiempo, en este caso, nos va a quedar en 3,6 segundos, ¿ok? Muy bien. Y vamos ahora al último punto, que en este caso lo que nos pide es cuál es el punto, cuál es la velocidad a los 3 segundos y cuál es la posición a los 3 segundos. Entonces, recordando un poco, el vector posición, ¿sí?, r de t, que es lo que nos piden calcular, en este caso es la composición de x en función del tiempo y de y en función del tiempo. Como nosotros vimos, x en función del tiempo es 0, porque no teníamos ni aceleración ni velocidad inicial, así que la partícula va a estar siempre, por lo menos en este eje, en 0. Ahora habría que ver qué pasa acá, en y. Vamos a tener y en 3 segundos, esto nos va a quedar menos 5 metros sobre segundo al cuadrado, por 3 segundos todo al cuadrado, más 18 metros sobre segundo por 3 segundos, o sea que esto nos va a quedar. Segundos cuadrados con segundos cuadrados se nos va, esto nos va a quedar menos 15 metros. Y luego vamos a tener 18 por 3, que nos va a quedar 54 metros. Con lo cual, la posición final disculpen, esto es, acá me confundí con la multiplicación. Perfecto. Entonces, vector posición, ahora sí como vector, nos va a quedar que es x de t para la primera componente y de t para la segunda, r en 3 segundos nos va a quedar 0 metros para y, para x, perdón, y 9 metros para y.
Lo mismo pasa si vamos a la velocidad. Tenemos vector velocidad en función del tiempo, que en este caso nos va a quedar velocidad de x en función del tiempo y velocidad de y en función del tiempo. Entonces tenemos velocidad en x, dijimos que el móvil no se movía, no tenía aceleración y tenía velocidad inicial. Y velocidad en y, por esta ecuación que nos da menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más la velocidad inicial que son 18 metros sobre segundo. Entonces, v de i en 3 segundos, esto nos va a quedar menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos. Esto nos va a quedar, segundo con segundo se nos va, esto nos queda menos 30 metros sobre segundo, más 18 metros sobre segundo, que esto nos va a quedar menos 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces ahora, en colorario, el vector velocidad en función cuando son 3 segundos, esto nos queda 0 para x y menos 12 para y, todo esto en metros sobre segundo. Sí, ahí termina el ejercicio. Bien, vamos a ver ahora en el ejercicio 4a. Fíjense lo que tenemos. Tenemos una función homográfica o símil homográfica, que es esta que ustedes ven acá. Y la idea es hallar el punto, o sea, esta por un lado, después tenemos esta que es una recta, la función g. Y la idea es encontrar las coordenadas del punto donde se intersectan las dos rectas asíntotas a la curva gráfica de la función compuesta f compuesta con g. ¿Sí? Entonces acá tenemos la definición de las dos, sabemos lo que es el parámetro c, sabiendo estos datos, que f de 24 es 0 y que f de 0 es igual a menos 3. ¿Okay? Entonces, la idea sería, dado esto, tenemos que hallar, ¿sí? Primero, las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales de f compuesta con g. Recordemos, f compuesta con g, es decir, nosotros tenemos dos funciones. Primero la función g, luego la función f. Nosotros ingresamos un número cualquiera, x, a la función g, y lo que sale fabricado es el número g de x. Cuando lo metemos en la función f, sale f de g de x. ¿Sí? Para comodidad, lo que deberíamos hacer es tratar como una sugerencia. Si esto ya les digo, no hay una regla de oro para todos los ejercicios, pero está bueno pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos un poco los datos para poder encontrar individualmente cada una de las dos funciones. Por ejemplo, g nosotros ya la tenemos calculada, ¿sí? Y después tenemos, digamos, f que está en función de dos parámetros a y b que no conocemos. Entonces, bueno, nada, podríamos intentar como sugerencia, encontrar primero cuáles son esos valores f, a y b para resolver lo que queda. Porque después el resto es bastante sencillo, porque va a seguir este esquema. O sea, una vez que nosotros armemos la composición como corresponde, lo que sigue después es tratar de calcular las asíntotas, que es directamente aplicando las ecuaciones que ya sabemos de teoría. Así que no hay demasiado para pensar. Entonces, bien, hagámoslo de esta manera. Pensemos, por ejemplo, en hallar f. ¿Sí? Para esto tenemos que hallar el parámetro a y el parámetro b, que después también nos va a servir para encontrar qué punto de la función, o sea, cuál es el punto c que está en función de los puntos que no están incluidos en el dominio de g. Entonces, como dato tenemos f de 24 es 0 y f de 0 es menos 3. Bueno, apliquémoslos los dos a la vez, ¿no? Tenemos f de 0 que nos da menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazamos por 0 donde están las x, ¿no? Entonces vamos a tener a por 0 menos 8 sobre 4 por 0 más b menos 2. Esto es igual a menos 3. ¿Ok? Después seguimos viendo, ¿no? A por 0 se nos va. Menos 8 sobre b nos va a quedar en este caso. Esto es igual a menos 2. Vamos a seguir acá arriba. ¿Okay? Acá lo que se puede hacer, perdón, menos 2, ¿sí? Es igual a menos 3. Acá podemos sumar 2 a ambos lados, o sea que nos va a quedar menos 8 sobre b, esto es igual a menos 3 más 2. Menos 8 sobre b, esto es igual a menos 1. Y luego multiplicar ambos lados por b es una opción. Menos 8 es igual a menos b. Y de esta manera multiplicamos ambos lados por menos 1 y nos va a quedar que b nos va a quedar 8. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Después usemos el otro dato que es el de f de 24 que nos da 0. ¿Sí? Pero ahora ya sabiendo la expresión completa, que este número vale 8. Entonces, f de 24 es 0, quiere decir que reemplazamos por 24, a por 24
menos 8 sobre 4 por 24 más 8 menos 2, esto es igual a 0. Vamos a hacer la cuenta. Esto nos va a quedar 24a menos 8 sobre, hacemos la cuenta ahí. Entonces, sumamos 2 de ambos lados. Multiplicamos por 104 ambos lados. Restamos 8 ambos lados. Entonces ahora esto nos va a quedar. Acá es 216. Nosotros hacemos 216 dividido 24. Y esto nos va a quedar que A vale 9. ¿Sí? Bien, entonces ahora ya conocemos la función f por completo. Fíjense, con A9 y B8, lo vamos a poner acá. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, vamos a tener f de x, que nos va a quedar 9x menos 8 sobre 4x más 8 menos 2. Paréntesis. Nosotros teníamos, por ejemplo, para definir la función g, que estaba definida en un dominio de todos los reales, menos c para todos estos números. ¿Okay? Entonces, fíjense, c, calculándolo, nos va a quedar menos 80 más, en este caso, 8 sobre 44. ¿Okay? Menos 88 sobre 44, que en este caso nos da menos 2. Entonces, g va a estar definida en todos los reales, excepto el 2, menos 2, perdón. Y ahí queda la función. Entonces vamos a ahora hacer la composición f compuesta con g, que era lo que nos pedían al principio, con estas dos funciones que tenemos al principio acá, ¿no? F compuesta de g de x. Vamos a hacer el primer paso, que es reemplazar g de x donde aparece la función, ¿sí? Para esto lo que nos conviene es tratar de trabajar un poco mejor con este menos 2 que está acá, ¿sí? De f, para hacerlo un poquito más fácil. F de x, vamos a buscar un denominador común en ambas fracciones, que en este caso sería el 4x más 8. Entonces esto nos va a quedar 9x menos 8, todo esto sobre 4x más 8, menos 2 por todo esto, o sea, va a ser 2 por 4 es 8x, menos por menos es más, perdón, menos también acá, entonces en este caso sería 16. Entonces esto nos va a quedar x menos 24 sobre 4x más 8. Entonces ahora cuando hacemos f de g de x, esto nos va a quedar g de x menos 24 sobre 4 por g de x más 8. Esto es una forma, digamos, de poder calcular cuáles son los valores. Pues si les sirve, piénsenlo. Reemplazamos esto del 11x más 20, 11x más 20 menos 24, sobre 4 por 11, que es 44x, más 4 por 20, que es 80, más 8, cual esto nos va a quedar 11x menos 4, sobre 44x más 88. ¿Okay? Y ahí con eso ya encontramos la función compuesta. Ahora el siguiente paso va a ser encontrar las asíntotas, verticales y horizontales. Todavía nosotros no sabemos la noción de límite, así que no hace falta que lo sepamos, pero podemos sacarlo por las ecuaciones que conocemos. Entonces, la asíntota vertical siempre va a ser el número que anule el denominador. O sea, en este caso 44x más 88 nos da 0, entonces 44x es igual a menos 88, dividimos por 2, x nos da menos 2. Esa es la asíntota vertical. Y cuando vamos a la asíntota horizontal, siempre es el cociente, perdón, entre estos dos números, las constantes alrededor del x. Entonces va a quedar y es igual a 11 sobre 44. Esto es 11 sobre 4 por 11. Esto va a quedar un cuarto. Como son dos rectas, ¿sí? El punto donde se intersectan, si nosotros la dibujamos, nos va a quedar, en este caso, un cuarto de i, es esto. Y después menos 2 acá, este es el punto de intersección. Entonces el punto en este caso va a ser menos 2 un cuarto. ¿Sí? Con eso termino el ejercicio. Bien, en la parte del 4b nosotros tenemos esta figura que ven a continuación, que tiene triángulos y lados, digamos, como datos,
Y la idea acá es calcular el perímetro del triángulo no sombreado, el perímetro de este, ¿sí? Sombreado, perdón. Este es un triángulo no rectángulo, donde sabemos que la base mide 53,76, que es esta longitud que vemos acá, y el triángulo de área mayor es rectángulo, es decir, todo este triángulo que nosotros vemos acá tiene un ángulo de 90 grados justo acá donde lo estamos poniendo, y con las medidas que nosotros vemos. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, esto, como ustedes ven, es un problema exclusivamente de triángulos, entonces es probable, digamos, todavía nosotros no desarrollamos la teoría, pero es probable que tengamos que aplicar teorema del seno o teorema del coseno para resolver las medidas geométricas y las, digamos, la diferencia de medidas que tenemos ahí. Entonces, ¿qué cosas podemos ir nosotros haciendo para tratar de ir trabajando con el problema a continuación, ¿no? Bueno, por un lado, nosotros tenemos acá este ángulo, perdón, este 38, ¿sí? Tendríamos que fijarnos cómo ubicar los ángulos en este triángulo para entender un poco lo que está pasando. Fíjense, estos son ángulos opuestos, así que esto sería de 38 grados, ¿sí? Generalmente con este tipo de problemas uno lo que trata de usar es el teorema del seno o teorema del coseno, que son más fáciles, que acabamos de decir. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar tanto con el triángulo no rectángulo, o sea el triángulo sombreado, o el triángulo rectángulo. Vamos a tomar en cuenta el triángulo rectángulo, ¿sí? Todo este triángulo que vemos acá. Por ejemplo, nosotros de este triángulo rectángulo, si tomamos en cuenta este ángulo, conocemos esta sería nuestra hipotenusa, es decir, A más 12, y nuestro cateto opuesto sería este que es de 42, y nuestro cateto adyacente sería este que es de 53,76. Entonces, eso por ejemplo es una de las maneras que nosotros podemos ir empezando a trabajar. Supongamos, el seno de este ángulo, el seno del ángulo de 38, que es donde nos estamos parando en este momento, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que en este caso van a ser los 42 centímetros sobre la hipotenusa, que es A más 12. Entonces acá tenemos A más los 12 centímetros. De acá, bueno, lo podemos ir despejando, ¿sí? Podemos pasar multiplicando A más 12 en ambos lados y luego restando y demás. Y a lo que vamos a llegar es a que A, en este caso, nos va a quedar 56,22 centímetros aproximadamente, ¿sí? Pero bueno, básicamente planteamos la cuenta como para que ustedes vean de dónde sale esto, ¿sí? 56,22 centímetros. Bien, entonces ahora, fíjense que para el perímetro tenemos que sumar A más C más B, ¿sí? ¿Cómo hacemos con el resto de los lados? Bueno, ahora, del triángulo sombreado, ¿qué es lo que tenemos? Conocemos un ángulo y dos de sus lados. Y el ángulo que conocemos es opuesto al lado que desconocemos. Con lo cual, una sugerencia ahí podría ser usar el teorema del coseno, que relaciona el coseno de un ángulo con su lado opuesto más la longitud de los otros lados que no son el mismo, ¿no? Entonces, acá nos paramos en este ángulo, ¿sí? El lado opuesto es B, entonces, por teorema del coseno, en este sentido, esto nos va a quedar B al cuadrado va a ser la suma de A al cuadrado y C al cuadrado, y luego restar dos veces A multiplicado por C multiplicado por el coseno de este ángulo en cuestión. Entonces esto nos va a quedar B al cuadrado, nos va a quedar 56,22 centímetros todo al cuadrado, más C, que esto va a quedar 53,76 todo al cuadrado, menos 2 por 56,22 por 53,76 por coseno de 38, todo esto en centímetros al cuadrado. Despejando esta ecuación, les va a quedar que B es aproximadamente 35,88 centímetros. Y ya con esto tenemos la longitud de los tres lados. Directamente hay que sumar A, B y C y ya está. Entonces el perímetro, que es A más B más C, en este caso va a ser 56,22 más 35,88 más 53,76. En total nos va a quedar 145,86 centímetros, ¿sí? Bien, vamos a hacer ahora el 5A. Este es un ejercicio simple, en el sentido de que tenemos cuatro vectores, los cuatro en forma cartesiana, es decir, con las componentes X e Y en los cuatro. Y básicamente lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la combinación lineal que tenemos entre ellos, que nos dice este vector S, que
formado de esta manera: 2 veces por el vector 1, menos 1 vez el vector 2, más 4 veces el vector 3, menos 2 veces el vector 4. Y bueno, una vez que terminamos con eso, la idea es encontrar el ángulo entre la fuerza 3 y la fuerza 4, es decir, qué ángulos nosotros tenemos, si son ortogonales o si son paralelos en principio. Entonces, en este caso, esto es lo que nos va a quedar. El vector S lo pensamos como combinación lineal. Entonces tenemos 2 por el vector 0, 100 más menos 1 por el vector 40, 0 más 4 por el vector 30, 30 más menos 2 por el vector menos 50, menos 50. Obviamente que todo esto está en newtons, ¿ok? Entonces, haciendo la cuenta, ¿sí? Acá la idea justamente es simple. Hacemos el producto por escalar, es decir, tenemos que distribuir el escalar dentro de cada componente, ¿ok? Y luego ir distribuyendo los vectores como vienen. Entonces, ese nos va a quedar, por ejemplo. Vamos a hacer la sumatoria de todos los componentes en X, por ejemplo, y luego acá ponemos las de Y, todas estas en newtons. Entonces esto va a quedar 2 por 0, ¿sí? En la primera, después tenemos menos 1 por 4, después tenemos 4 por 30, y finalmente tenemos menos menos 100, menos es más 100. Corremos un poquito la coma acá, y después en el otro tenemos 2 por 100, ya ven ustedes la lógica, 200, menos 0, más 4 por 30, que en este caso es 120, más 100. ¿Ok? Entonces, fíjense cuánto nos va quedando en cada caso, ¿sí? Esto nos va quedando. Entonces, fíjense que el vector combinación lineal quedó de esta manera. Ahora, la segunda pregunta es: ¿qué pasa entre el vector F1, F3, perdón, y F4? F3, que en este caso nos está quedando en 30 newton, y luego F4, que nos da en menos 50 newton. Hay que ver si son paralelos o si son ortogonales. Claramente estos dos vectores, sus dos componentes, si ustedes la ven, son básicamente proporcionales entre sí, pero hay que demostrarlo con números, digamos, no solamente alcanzar a ojo. Entonces pensemos primero si son ortogonales. Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos dos vectores, ¿sí? Y son ortogonales, ¿sí? Tiene que cumplir la condición de que cuando calculamos el producto escalar entre ellos, eso nos da 0. Esto sale de teoría. Entonces hagamos la prueba, ¿no? 30, producto escalar con menos 50, menos 50. Entonces nos queda 3 por 5 es 15, 150, 1500. Esto nos va a quedar más o menos menos 3000. Obviamente es distinto de 0, así que no son ortogonales, ¿sí? Y ahora, si son paralelos, ¿sí? Quiere decir que son múltiplos entre sí. Quiere decir que multiplicando por un escalar uno de los vectores, uno u otro, obtengo el segundo. Es paralelo a F4, ¿sí? Si existe un único K perteneciente a los reales, tal que K por F3, por ejemplo, es igual a F4. Entonces en este caso hacemos K por 30, esto es igual a menos 50, menos 50. La clave acá es que el K tiene que ser la misma para las dos componentes, tanto de X y de Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tenemos y esto nos va a quedar. Entonces K, en este caso, las dos ecuaciones son iguales, así que nos va a quedar menos 5 tercios. Así que como es único, sí, F3 paralelo a F4. ¿Sí? Con eso ya tenemos este problema resuelto. Bien, vamos al último punto de acá del problema, que nos va a decir lo siguiente. Fíjense, nosotros acá tenemos estos tres vectores A, B y C, ambos que son vectores en R2, ¿sí? Y la idea es, en base a estos vectores, tratar de decir cuál es el vector A tal que es perpendicular a B y cuál es el vector C tal que es paralelo a ese vector original. Entonces, vamos a repasar un poco la teoría que sabemos hasta todo, ¿no? Para que A sea perpendicular a B, ¿qué condición tiene que cumplir? Que la vimos en el ejercicio anterior. Esto se cumple si y solo si cuando hacemos el producto escalar de los dos, esto nos va a quedar 0. Entonces, forcemos la condición a que
eso se cumpla, ¿no? Hagamos el producto escalar entre A y B. Obviamente que A es función de una constante K que no conocemos, pero que, bueno, la podemos despejar de esa ecuación, ¿no? Esto ya les digo, es de teoría. Entonces acá nos va a quedar K menos 3, producto escalar con 6, 8. Esto nos va a quedar 0. Entonces, producto escalar hacemos X con X, o sea, esto sería 6K, e Y con Y, en este caso, ¿sí? Entonces nos va a quedar de esta manera. Entonces, fíjense, de acá sumamos 24 a ambos lados, para sacarnos este 24, de acá. Dividimos por 6. Y en este caso, ¿sí? Nos va a quedar K igual a 4. Vamos a ver lo mismo para C y B, ¿sí? Para que C sea paralelo a B, tenemos que tener que las componentes difieran en una constante, ¿ok? Entonces vamos a tener C paralelo a B. Esto nos va a quedar una constante, vamos a llamarle R, por las dudas perteneciente a los reales, tal que R por C nos va a quedar B, por ejemplo. Entonces vamos a tener R por 4S, esto nos va a quedar 6, 8. Entonces vamos a igualar componente a componente. 4 por R es igual a 6, o sea que R en este caso es 6 cuartos, lo que es 3 medios. Ya la despejamos de ahí. Y en la segunda, esto nos va a quedar R por S es igual a 8. R dijimos que era 3 medios, así que acá tenemos 3 medios por S es igual a 8. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar ambos lados por 2 tercios, de manera de sacar esto de acá. ¿Sí? Entonces 2 con 2 se va, 3 con 3 se va, y esto nos va a quedar 16 tercios. Entonces ya con esto obtenemos K es igual a 4, o sea que A en este caso nos va a quedar 4 menos 3, y C con S que vale 16 tercios nos va a quedar 4, 16 tercios. ¿Sí? Con esto terminamos este parcial. Bueno, espero que les haya gustado este video. Les pido por favor suscríbanse a mi canal para seguir haciendo videos así. Muchas gracias por el feedback y digamos la evolución que tienen hacia el canal. Nos vemos en la próxima entrega y muchos éxitos a los que tengan que rendir. Por favor, si tienen más sugerencias de parciales o de cosas que quieren que hagamos, déjenos en la caja de comentarios y nosotros lo vamos a hacer a la brevedad. Un abrazo grande.